No sé si los profes del colegio lo han hecho, pero estas son como salas de espera para que ustedes se conecten y que puedan ver algunas cosas, algunos monos que les ponemos nosotros. ¿Sí? Bueno, después de esta introducción vamos a comenzar la clase. Vamos entonces a compartir la pantalla de la otra pantalla, que es esta, acá. Pantalla. Bueno, se va a ver ahí. Compartir. Ya. Bueno, me indican ustedes si se visualiza el aula virtual. ¿Mm? Sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya, muy bien, gracias Pablo. Vamos a comenzar entonces nuestra pequeña clase de filosofía de hoy día, 1 de septiembre ya. Vamos a tener que acostumbrarnos a esta modalidad porque se viene muchísimo. Hasta yo estaba empezando a hacer cursos así en modalidad virtual, así que chiquillos, pónganle seriedad a este asunto, tomen apuntes, traten de anotar todo lo que se diga en la clase, porque de verdad que esto se les viene a ustedes también. Esta forma de poder proceder a hacer clases, de tener clases con gente de distintas partes del mundo también, y que es bastante entretenido, ¿sí? Si es que lo sabemos ocupar bien. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro inicio y nuestra actividad. Dice, determina los problemas asociados a la práctica de la filosofía a partir del desarrollo de las ideas de la historia del pensamiento. Enumeración de problemáticas. ¿Ya? Vamos a visitar entonces en esta clase qué problemas, vamos a determinar cómo actúa la filosofía en la sociedad y vamos a dialogar un poquito en base también a el esquema de conocimiento que ya hemos estado viendo. Como les decía yo en clases anteriores, la filosofía se trabaja con conceptos. Y esto es muy importante, aprender los conceptos para poder aprender a pensar. Se abre el mundo a través del concepto. Si no existen los conceptos, no hay perspectiva, no hay experiencia también. Y eso es muy importante. Dice, indicador, dice, reconocen el impacto de algunos filósofos en cómo pensamos actualmente. ¿Ya? Cuando siempre se grafica esto de pensar actualmente es porque lo vamos a llevar al diálogo y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando siempre en Chile o en el mundo en este momento. Dice, vínculo de la filosofía con la sociedad es dar visibilidad a los problemas. ¿Ya? Hay gente que le gusta decir que la filosofía no sirve mucho o no sirve para nada, pero a mí me gusta esta definición. ¿Ya? Si no hay filosofía, finalmente no existen los problemas o no se visualizan. Y ese es un gran problema. El gran problema de la sociedad es que nosotros no podemos determinar los problemas, y si no podemos determinar los problemas, tampoco podemos determinar las soluciones. Entonces tenemos acá, como la filosofía es una herramienta para deconstruir, ¿ya? Vamos a ver este pequeño videito, espero que sí se escuche, ahí me dicen ustedes si se escucha o no, ¿ya? Para abordar este concepto nuevo que es deconstruir, y a mí me gustaría que ustedes también lo practicaran y lo incorporaran a su experiencia cotidiana. Vamos a ver qué nos dice el argentino. ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué sirve? Para el sentido común, una pregunta tiene sentido solo si encontramos su respuesta. Pero para la filosofía es al revés. La filosofía es una actividad extraña. Se hace preguntas extrañas. No se hace preguntas para encontrar respuestas, sino que se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas, las certezas instituidas. La filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Allí donde se nos dice que no hace falta problematizar la realidad, que todo funciona bárbaro, ahí la filosofía es donde más preguntas se hace. Se suele decir que hacer filosofía es rascarse donde no pica.
¿Y cuál es el sentido de rascarse donde no pica? Porque se supone que deberíamos rascarnos donde sí pica. Parecería una actividad inútil. Es que hacer filosofía tiene que ver con lo inútil. Hay en la filosofía una idea de saber inútil. ¿Pero saben por qué? Porque se cuestiona por qué todo tiene que ser útil. ¿Para qué sirve la filosofía? Para preguntarse por qué todo tiene que servir para algo o para alguien. Rascarse donde no pica nos hace pensar si realmente hay zonas de nuestro cuerpo que no piquen. ¿Realmente hay alguna parte nuestra que no pica? Perdón, ¿no? Pero todo pica. ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar esto si la mitad del mundo se muere de hambre? ¿Qué significa entonces rascarse donde no pica? ¿No será al revés, que en realidad tenemos la mitad del cuerpo anestesiado y por eso creemos que hay zonas nuestras que no pican? ¿Y quién nos anestesia? ¿De qué se trata esa anestesia? Porque desenmascarar esa anestesia es entender cómo funciona el sentido común. Aquel pensamiento en el que estamos inmersos, normalizados. ¿Qué es el sentido común? Heidegger lo explica con la categoría del impersonal se, S-E. Pensamos lo que se piensa, deseamos lo que se desea, sentimos lo que se siente. Creemos que estamos pensando libres y autónomos, pero estamos siendo parte de un sentido común que nos piensa. Pensamos al interior de formas previas que acomodan nuestro pensamiento. ¿Podemos deconstruir el sentido común? La filosofía es una práctica permanente de deconstrucción del sentido común. Deconstruir no es destruir. Deconstruir es desarmar el modo en que el sentido común nos hace a todos pensar del mismo modo. Por eso cuando deconstruimos, emancipamos a la realidad de su sentido único y mostramos que todo puede ser de otra manera. Deconstruir para ser más libres. Bien, aquí hay una opción y también hay un concepto nuevo que tenemos que empezar a revisar, que es el concepto de reconstrucción, ¿ya? Como decía el video, la filosofía no sirve para crear problemas donde quizás no los hay, ¿ya? El problema es, ¿quién dice que no hay problema? ¿Ya? ¿Cómo se instalan, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que pensar en lo cotidiano? ¿Cómo se instala también ciertas verdades que se nos imponen también? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y la filosofía es una buena herramienta, ¿ya? Para pensar lo que está normalizado y para deconstruir el sentido común. ¿Bien? Por ejemplo, el hecho de que ustedes también guarden silencio cuando yo hago clase, ¿ya? Y si no les pregunto y a veces guardan silencio, es porque también están normalizados en ese silencio. Ustedes también tienen el derecho de poder pensar. Acuérdense siempre de eso. Y no solamente es una cuestión de aprobar o no en esta clase, sino que también, ¿ya? Es una cuestión que a ustedes les va a hacer una obligación siempre. Las personas están condenadas a dar un sentido a su vida. Y eso es muy importante. Cada una de sus elecciones tiene que ser totalmente reflexionada. Cada una de sus decisiones tiene que ser deconstruida también. ¿Ya? Vamos a ver esta parte. Dice, la filosofía es una actividad que se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas y las certezas instituidas. Donde se nos dice que no hace falta cuestionar es cuando la filosofía hace más preguntas. ¿Por qué todo tiene que servir para algo o para alguien? Desenmascarar el sentido común, donde estamos normalizados. Creemos que pensamos de forma autónoma, pero en realidad estamos siendo pensados. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la filosofía. Recuerden que acá, por ejemplo, en esta definición, esto de estar siendo pensado, esto de no ver la realidad, por ejemplo, hace mucho guiño a Platón, ¿ya? Esto de que todo tiene que ser, por ejemplo, revisado, hace muchos guiños a Aristóteles, y que también hay que poner en duda todo, a Descartes también,
Y ahí estamos con los filósofos que ya hemos estado viendo y que nos hacen un guiño en esta definición. Dice, deconstruir es emancipar la realidad de su sentido único. Pensamos al deconstruir que todo puede ser de otra manera. ¿Ya? La filosofía, chiquillos, está en contra de este pensamiento que es más bien acomodaticio o que está resignado. La filosofía siempre va a buscar una salida a todo esto, ¿ya? Y esa salida siempre es el pensamiento racional. Eso siempre hay que tenerlo en claro. Por ejemplo, con lo que está pasando ahora con los camioneros y todo lo que sucede, el sentido de justicia que hay detrás, ¿ya? Si la justicia es para unos, para otros, en definitiva no es justicia, por ejemplo. Y la filosofía ahí hace ruido, empieza a picar donde finalmente nosotros pensamos que los sistemas jurídicos, por ejemplo, tienen que validar cierta justicia, ¿ya? Tienen que posicionarse Profe, frente a esto y no lo hacen. Dígame. ¿vio el video de cómo estaban los camioneros? A eso mismo me refiero. A eso mismo me Pero refiero. es que aparte de lo que sale en el video, Ujú, igual yo personalmente ujú, opino que están como puro haciendo show porque ¿quién se pone en un paro sí, más encima sin con la pandemia y todo, ujú, sin protección ni nada? ujú, Va encima con ese video que es explícito lo que están haciendo, más encima se ujú, pueden hacer asado y entre unas millones de cuestiones más es como, ujú. ¿qué onda? O sea, ¿dónde está su...? Sí, eco, el Alan tiene toda la razón. Claro, claro. Ahí, Francisca, vamos a aprender una palabrita que es muy útil. ¿Dónde está su moralidad y su ética? Pero eso lo vamos a ver en próximas clases. En próximas clases, para que tenga una herramienta para poder juzgar estos fenómenos. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, gracias Francisca por su comentario, hay que deconstruir todo eso. Y si bien nos parece, a mí también me parece súper violento, me parece también súper misógeno de todo, pero también habla de por qué el ser humano reacciona así cuando no hay, por ejemplo, una legislación que esté detrás, ¿ya? O cuando la legislación no es efectiva. Porque todos sabemos que existe, por ejemplo, esta ley que implica llevar, por ejemplo, ante la ley a estas personas que interrumpen el libre paso por las vías públicas, por ejemplo. ¿Y por qué no se hace algo acá? Y ya se empiezan a develar, por ejemplo, cuestiones ideológicas, ya que van más allá y que atentan contra el sentido de justicia. Eso es muy importante lo que está sucediendo. También es tema de reflexión. Y también si nosotros lo reconstruimos, más allá de lo que vemos, por ejemplo, ¿ya? Salen algunos conceptos, algunas ideas que son claves para entender el fenómeno. Esto es hacer filosofía, ¿ya? Vamos a mirar un poquito más allá de la realidad, porque la realidad se construye de manera conceptual, aunque no lo creamos, aunque no se vea, por ejemplo. Yo no veo, por ejemplo, a la justicia caminando por la calle con sus patitas, eso no existe, pero sí tiene que haber un sentido de justicia. Y porque estamos en sociedad y todo eso, vamos a determinar cómo funciona esto mediante los esquemas que ya hemos visto previamente. Como les decía anteriormente, uno se tiene que posicionar frente al conocimiento. Y existen dos fundamentos, la filosofía trascendental y la filosofía inmanente. Aquí vamos a relacionar el esquema con algunos apuntes que les dejé. Dice filosofía trascendental. La razón es trascendente. El pensamiento reflexivo se dirige a la metafísica. Piensa en un sentido, ultimidad. Por ejemplo, con el caso de los camioneros, ¿ya? Nosotros estamos viendo el fenómeno, lo vemos ahí grabado en un celular, pero también hay un sentido de ultimidad ahí. Por ejemplo, ¿dónde está la dignidad de esas mujeres? ¿Dónde está la dignidad humana? ¿Mm? Por ejemplo, ¿dónde está el sentido de justicia? ¿Dónde está la reflexión, por ejemplo, en una protesta social? Si es que es social. Y ahí nosotros estamos haciendo algo trascendente. Estamos pensando más allá del fenómeno que estamos viendo simplemente. Y más allá, por ejemplo, de las particularidades de cada una de esas personas que participaron ahí. Estamos haciendo filosofía a través de conceptos. Dice la filosofía trascendental, la conciencia es la instancia superior de la racionalidad. ¿Ya? ¿Por qué es la instancia superior? Porque va más allá de los sentidos. ¿Ya? Tal como ustedes lo están haciendo, cuando ven, por ejemplo, ese video y vuelvo al video, claro, ahí pueden sentir muchas cosas, ¿ya? Pueden sentir repulsión, por ejemplo, pueden sentir incluso excitación, por ejemplo, ¿ya? Ahí cada uno es libre de sentir lo que quiera,
Pero cuando volvemos a pensar, ¿ya? Cuando pensamos de forma abstracta, vemos las relaciones de ideas que hay ahí. Las elecciones, por ejemplo, de esos hombres, ¿ya? De no hacer caso por ejemplo, a una dirigencia, si es que el accidente existe. El caso de estos hombres, por ejemplo, que eligen estar de farra y no ser solidarios o no ser empáticos con el resto de la población. El caso de estos hombres que eligen objetivar a estas mujeres para poseerlas, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso, uno de los participantes, que a mí me da lo mismo su nombre, me da lo mismo quiénes son, ya me podría decir, pero ¿de dónde saqué todas esas cosas yo? Si yo en el acto, por ejemplo, de, comillas, abrazar a esa mujer, no estoy pensando aquello. Pero lo que pasa es que hay conceptos que actúan en la realidad, ¿ya? Y eso no lo podemos negar. El negarlo sería volvernos irracionales. La voluntad entonces está en el deseo de saber esas cosas. Filosofía trascendental, veamos el esquema ahora. La racionalidad es capaz del pensamiento metafísico, ir más allá de las cosas, más allá de lo que estoy viendo, ¿ya? El sujeto que conoce, ¿ya? Es capaz de tener esta opción metafísica, y es una abstracción de lo que ve, ¿ya? La implicación con la realidad es abstracta y universal, y aquí está el objeto observado. Fíjense acá lo que dice el concepto de abstracción, ¿ya? Le voy a pedir a alguien que me lo pueda leer. A ver, Isabel, ¿está por ahí usted? Dígame, profe. Isabel, ¿me puedes leer el cuadrito que dice abstracción? ¿Lo alcanzas a ver? Ya, profe. Abstracción se deriva de abstraer, que produce del verbo Abstrago, abstrajo, ¿sí? cuyo significado exacto es sacar. La abstracción consiste en sacar el objeto material concreto, presentado por la imagen, una Quiridad, quiridad, ¿sí? esencia, un tipo de ser que se encuentra realizado en él, y elevarse. Así el orden sensible de los objetos singulares al orden intelectual De de la las... esencia universal más o menos exactamente Bien, conocidas. está complicada la definición, Isabel, ¿o no? Sí, Ya, mire, simplemente abstracción es lo siguiente. Usted ve, por ejemplo, un objeto, ¿ya? Una imagen, igual como las imágenes que nos llegan de todos lados, ¿ya? Igual que esta imagen, y vuelvo a insistir en la imagen de los camioneros, ¿ya? Y usted ve cosas, ¿cierto? Ve hombres, ve mujeres, ve noche, por ejemplo, ve los camiones, ve, por ejemplo, esos chalecos reflectantes que tienen estos tipos también, ¿ya? Los carabineros atrás. Y los carabineros atrás, muy bien, no lo había observado eso. Pero de ahí usted saca cosas, saca ideas, ¿ya? Saca ideas que van más allá, por ejemplo, de culpabilizar a cada una de esas personas. Ya la justicia y la legislación hará lo suyo. Pero lo que podemos hacer nosotros, como somos personas racionales, ¿ya? Sacamos elementos de ahí y podemos ver las esencias de las cosas, los conceptos que hay detrás. Por ejemplo, ahí hay misoginia, por ejemplo, ahí hay un desafío de parte de las autoridades, ahí también hay una injusticia detrás, ¿ya? Y hay Profe, personas que se salvan por el ala de la legislación. Dígame. igual hay como incoherencia en el video porque, por ejemplo, se supone que ellas son prostitutas. Y ¿Ya? se supone que la prostitución es como ilegal en Ujú, Chile. sí. ¿Y cómo y por qué? Y, o sea, y los carabineros están atrás de ellos como si nada, Ujú, siendo que aparte están poniendo a la mujer como un objeto ujú, y no importa si ellas eran o no prostitutas, pero están poniendo como a la mujer como un objeto y ellos no hacen nada, siendo que ellos hacen muchas cosas con las mujeres en ese video. De hecho, ujú. le pegan más o menos algunas. Claro, claro que sí. Entonces, esa incoherencia de ¿cómo se llama esto? De que ellos respetan y todo, siendo que ahí mismo en el video se nota que no, es Ujú, como, ¿qué onda? claro, claro que sí. Hay parte también de indignación ahí, pero lo que te van a contestar, por ejemplo, es ellos, es simplemente que están haciendo su trabajo, pero no van a reflexionar sobre aquello. ¿Ya? Nosotros sí, como estamos haciendo filosofía y ustedes son estudiantes también de filosofía,
sabemos que existe la racionalidad y sabemos que existe la filosofía trascendental y que tenemos la facultad de abstraer, ¿ya? Abstraer, de nuevo la definición, es sacar de la imagen mental, sacar de la imagen que se nos presenta, ya los conceptos que son esenciales, ¿ya? Y ustedes cada uno lo hace, pero la filosofía les llama también a ser conscientes de ese proceso. En cada situación van a ver ustedes, por ejemplo, los conceptos que están dando vueltas detrás, ¿ya? Las elecciones, por ejemplo, que cada una de esas personas toma, ¿ya? Porque finalmente son llevados al pensamiento, al plano del pensamiento. Por eso ahí en la definición dice, comillas, elevarse, porque es como otro plano de la realidad, pero que existe. Existe esta cuestión de las ideas. Existe esto, por ejemplo, de que el pensamiento influye en las decisiones, por ejemplo. Las decisiones, en lo que nosotros observamos, en nuestra capacidad de juzgar también. Y todo eso. Por eso, por ejemplo, para mí es mucho más importante la filosofía que otras ciencias. ¿Por qué? Porque la filosofía te llama a pensar el fenómeno. ¿Mm? Y pensar significa ver las cuestiones que son esenciales. Tal como dice Francisca, que le indigna esta situación, hay personas que no lo van a ver nomás. ¿Y por qué no lo van a ver? Una, porque no tienen formación en filosofía, y dos, porque están totalmente resignados a lo que ven. ¿Mm? Pero una persona que dice, yo no estoy ni ahí con esto, ¿ya? Toma su elección. Tomó una elección irracional de no, por ejemplo, de no reflexionar, y que también es cómplice, por ejemplo, de esta concepción sobre la mujer, por ejemplo. Esta concepción machista y denigrante sobre la mujer. ¿Ve? De hecho, habían comentarios en el mismo video que decían así Ujú. como quién fuera camionero, yo igual me voy a paro, o o sea, así como qué suerte ese camionero, o quién fuera para estar ahí, cosas así, y eran igual, no sé, para mí comentarios realmente estúpidos. Claro. Es que hay ¿En mucha serio gente, existe gente que diga algo así? sí le existe, existe, cabrón. Lamentablemente existe, existe. Y eso que filtré comentarios peores. Bueno, ahí ustedes tienen cómo, por ejemplo, la gente hace sus elecciones finalmente y no es capaz de ver las cuestiones esenciales que hay detrás de un fenómeno, ¿ya? Ustedes se hacen Había un filosofía. ¿Mm? comentario que me dio mucha rabia que decía así como, y después las mujeres alegan respeto si ellas mismas están ahí dándose objeto sexual. Y igual fue como, oye, están trabajando porque es su única forma y es su única forma como ellos le enseñaron a ganarse la vida, porque yo siento que tampoco si ellas están haciendo eso es porque es su única opción para tener algún dinero. Entonces, mínimo respétalas por eso y respétalas por ser mujer y no pongáis como ese comentario, o sea, tan estúpido. Claro, claro, y es porque hay gente que finalmente ve la vida de una forma inmanente, ¿ya? Es la gente que ve, por ejemplo, solamente lo que de una forma irracional la realidad. Y es totalmente complicado. Nosotros estamos viviendo, como les decía en clases anteriores, en un mundo muy irracional. Y suceden estas cosas en estos hilos, por ejemplo, de Twitter o en estos comentarios de Facebook, esto, que uno se dice, oye, pero ¿cómo la gente piensa así? Bueno, la gente piensa así, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente no sabe pensar. Esa es una de las cosas. ¿Mm? Y porque finalmente la gente opta, ¿ya? Opta por la irracionalidad, opta por el desgano, por ejemplo, y opta por no formarse. Y eso es totalmente complicado en una democracia. Si nosotros realmente queremos, por ejemplo, que todas las voces se escuchen, tienen que ser voces racionales también. No solamente personas que quieran hablar porque sí. ¿Mm? Y ese es un desafío para ustedes en la sociedad que se va a construir de aquí en el futuro. La sociedad post-COVID. A propósito. Vamos con la otra perspectiva. ¿Ya? Vimos que este fundamento es un fundamento metafísico, es un fundamento que se basa en la racionalidad y en la adquisición de conceptos. ¿Ya? Vamos a ver ahora la filosofía inmanente. Profe, ¿Ya? disculpe, Dígame. esa filosofía inmanente es el segundo fundamento, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, usted siempre tiene dos opciones. ¿Ya? Uno es ver la realidad de forma trascendente y observar los conceptos a través de la abstracción. Y la otra es esta opción, que la vamos a analizar ahora. La filosofía inmanente dice, reconoce la capacidad racional del ser humano. Plantea un corte con el pensamiento trascendental y metafísico. ¿Ya?
O sea, estas personas también tienen, por ejemplo, los camioneros también tienen una voluntad, ¿ya? Sacian su deseo a través de esta forma de, por ejemplo, de tocar o de manipular a la mujer, ¿ya? Eso nosotros lo podemos pensar racionalmente, ¿ya? Estar de acuerdo o no, pero es un hecho también de razón. Dice, lo otro, la racionalidad se reduce a lo técnico como una herramienta de voluntad ciega y poderío, ¿ya? La voluntad finalmente es ciega y no responde a la verdad. Por ejemplo, esa opción, ¿ya? Que se paga racionalmente a una mujer, ¿ya? Pero pensamos nosotros en la dignidad, por ejemplo, pensamos en cuáles son las consecuencias de aquello, no necesariamente, porque nos vemos solamente reducidos a este ámbito de pensamiento. Dice, lo verdadero es reducido a lo útil, consiste en la congruencia de su acción y sus fines prácticos de dominación y poderío. La verdad termina siendo individual y subjetiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Individual y subjetiva. ¿Qué te van a decir? Bueno, yo pagué por esto. Así te van a decir. ¿Por qué? Porque no tienen una visión más allá, ¿ya? De, por ejemplo, un concepto tan abstracto y tan trascendental como la dignidad humana. A esas personas, y esta es la filosofía inmanente, que finalmente uno tiene que ver críticamente. ¿Por qué? Porque la ciencia, por ejemplo, ¿ya? La ciencia es racional, pero ¿cuáles son los fines de la ciencia? ¿Ya? ¿Para qué vamos a hacer ciencia? ¿Mm? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y aquí están las preguntas también. Dice la filosofía inmanente. Dice, existe un cierre metafísico. La razón está orientada a la utilidad y al dominio técnico. La razón no está orientada a la verdad, sino que a la congruencia del pensamiento, ¿ya? Y a su utilidad. El sujeto que conoce está aquí. Y hay una relación técnica. Implicación de la realidad con, comillas, lo útil. ¿Ya? La razón abandona la pretensión de verdad para orientarse al dominio y a la descripción de los fenómenos. ¿Ya? Esa también es una opción válida, la filosofía inmanente. ¿Ya? Pero ¿en qué medida estas opciones, por ejemplo, estos fundamentos, se fijan en la verdad o se fijan también, a propósito de lo que hemos estado conversando, en la dignidad humana? ¿Ya? Estos son dos de los fundamentos que nosotros ya habíamos visto, pero lo que estoy tratando de hacer es darle más cuerpo en el sentido de tratar de que surjan los problemas para poder deconstruirlos, ¿ya? Esto es muy importante, problematizar desde la filosofía, ¿ya? Por ejemplo, la verdad, si es que la verdad es trascendental o se ajusta solamente a mis intereses. El conocimiento, si el conocimiento, por ejemplo, es para todos o es para algunos. El saber, si el saber es digno o no para cada persona, ¿ya? La persona, si es que la dignidad, por ejemplo, se transforma, ¿ya? Y fíjense ustedes que también hay personas no humanas, que son también los animalitos, que también tienen una dignidad, ¿ya? Y el concepto de persona, como es amplio, nos permite pensar esa relación, ¿ya? Lo político y lo social, si es que existe, por ejemplo, la justicia, si es que existe la igualdad, ¿ya? Que son términos abstractos, ¿ya? El amor y los vínculos humanos, como por ejemplo nos relacionamos sanamente con la otra persona, ¿ya? Y poner en problemática también, ¿ya? Las relaciones de dependencia y lo ético-moral, ¿ya? Cómo nos vamos a vivir en sociedad, ¿ya? Cómo vamos, por ejemplo, a pensar cómo nos pensaron a nosotros, ¿ya? Cuáles son las condicionantes que tenemos y cómo nos emancipamos de lo que vemos, ¿ya? Estos son problemas de la filosofía. Son problemas abstractos, son problemas universales también, y son problemas trascendentales, ¿ya? Yo los llamo a tener un pensamiento como fundamento, una filosofía mucho más trascendental, ver cómo juegan los conceptos, ¿ya? Ver cómo, por ejemplo, en una imagen mental, en lo que a mí se me presenta, se presentan conceptos, ¿ya? Para yo poder pensar la realidad, ¿sí? Y eso es hacer filosofía, chiquillos, ¿ya? Tenemos estas pequeñas herramientas, filosofía inmanente, filosofía trascendente, ¿ya? Y tenemos las problemáticas que están aquí, que han sido abordadas por los filósofos durante muchos años, ¿ya? Por aquí vamos, por aquí vamos. Y, bueno, la forma de irracionalismo, que también constantemente lo estamos recordando, que se los volví a pegar, y quiero leerles una frase, ¿ya? De Martin Heidegger, que es un filósofo alemán, para cerrar esta parte de la clase, ¿ya? Dice, Martin Heidegger nos propone que en lugar de preguntarnos qué podemos hacer nosotros con la filosofía, preguntarnos qué podría hacer la filosofía con nosotros. Dice, una opción perfectamente legítima y de lo más razonable
es que es la que afirma: no se puede hacer nada con la filosofía. Lo erróneo, en cambio, sería considerar que el juicio sobre la filosofía pudiera terminarse así, porque aún sigue un pequeño añadido en forma de una contrapregunta. Ya que nosotros no podemos hacer nada con ella, ¿no hará la filosofía misma finalmente algo con nosotros, dado que el caso de que nos comprometamos con ella? Filosofar consiste en preguntar por lo extraordinario, puesto que este preguntar, como solo hemos insinuado, produce una repercusión sobre sí mismo. No solo lo preguntado es extraordinario, sino el preguntar mismo. Esto quiere decir que este preguntar no se halla en el camino de manera que algún día, de improviso e incluso por un descuido, pudiésemos hallarnos metidos dentro de él. No está tampoco en el orden cotidiano habitual, de tal manera que por algunas exigencias o incluso preceptos estuviéramos obligados a él. Este preguntar ni siquiera se halla en el entorno de la urgente atención y satisfacción de las necesidades dominantes. El preguntar mismo escapa de este orden. Es totalmente voluntario y se basa plena y propiamente en el misterioso fundamento de la libertad. ¿Ya? Preguntar, chiquillos, nos hace libres. ¿Ya? Preguntar y mirar la realidad de forma abstracta, siempre abstracta. ¿Ya? Y eso es lo que nos produce a nosotros la filosofía. No que nosotros vamos a hacer cosas con la filosofía, sino que la filosofía nos produce cosas. Nos produce indignación, por ejemplo, al ver estas cosas que están pasando en el país. Nos produce, por ejemplo, alivio en el sentido de que vamos a poder votar por una nueva constitución. Bueno, los que son mayores, pero ustedes también son partícipes de aquello. A mí me encantaría que ustedes también pudieran votar. Pero hay cosas que nos produce la filosofía, ¿ya? Y en eso estamos, chiquillos, ¿ya? Eso estamos viendo y nos estamos acercando pasito a pasito a temas que son políticos y que son éticos, si ustedes se dan cuenta. Bien, ¿qué les parecen estas herramientas? Son herramientas finalmente de pensamiento. ¿Podremos decirle a una persona que es, por ejemplo, irracional o que solamente está viendo las cuestiones que son útiles a su razón, que son cuestiones inmanentes, por ejemplo? ¿Podríamos hacer esa discusión? Recuerden que estos conceptos son así, son abstractos, pero que hay que aprender a observar la realidad. ¿Eh? Chiquillos, ¿les parece útil cuando hacemos, por ejemplo, referencias a lo que está pasando en el país y todo? ¿Sí? Sí, Porque, sí, señor. sí, porque igual es como, no sé, es como más fácil de entender. Uh-huh. Claro. Por ejemplo. Recuerde que la dignidad humana es una cuestión trascendental y que no se ve solamente. La dignidad no anda así a patitas en la calle, sino que son conceptos que se dan dentro de las relaciones humanas, ¿no? Y que el pensamiento las tiene que exigir. ¿Bien? Ya, chiquillos. Vamos a llegar hasta acá en esta parte de la mañana. Y en la tarde necesito que pongamos mucha atención porque vamos a ver un video un poquito más largo, ¿ya? Como les decía, nos estamos acercando entonces a los temas más sociales, ¿ya? Así que vamos a cuestionarnos sobre la comunidad. Ese va a ser nuestro primer acercamiento hacia los temas éticos y morales. ¿Bien? Ya, chiquillos, les deseo que puedan almorzar bien y nos vemos en la tarde entonces. ¿Bien? Nos despedimos. Chao, chao. Chau, Chao. chau, 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 chau. Profe. Buenos apuntes. Nos vemos. Nos vemos. Ya, profe. Chao, profe. Chao, 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 Chau, chao. profe. Chau.